Vamos a ver. Carandel y Badinas habían pedido la palabra recientemente. Y yo también. Yo quisiera complacer primero a José Luis Martín Prieto, que pide motivos de admiración, y contestar y dirigirme a don Benito Padrinas y a don José Luis Illanes, a quienes, por cierto, por lo que a mí respecta, agradezco mucho esta conversación, porque siempre me he topado con la negativa de los miembros del Opus Dei a hablar del asunto. De manera que esto ya es un motivo para mí de agradecimiento. He conocido personas del Opus Dei, excelentes, magníficos cristianos, magníficos compañeros en prensa, no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que mi retrato que yo hago del Opus Dei, y que no pretendo que sea todo el retrato, mientras que los señores del Opus Dei en general tienen tendencia a decir que el suyo es todo el retrato, mi retrato del Opus Dei da unos claroscuros completamente distintos. Da, por ejemplo, que Monseñor Escrivá tiene una ambición de riqueza durante toda su vida ilimitada y una ambición de títulos y de honores ilimitada. Ambición de riqueza que se demuestra, por ejemplo, creo que iluminando a José Luis los apellidos, la rehabilitación del el cambio de apellido, primero que él se llama José María Escrivá Albás, José María separado, y luego se lo junta para mayor estética, y luego se pone de Balaguer, que no es el apellido de la familia sino el origen del pueblo. En la petición del marquesado de Peralta, diciendo con esta cosa que decía ahora Carlos Albás, con la que estoy de acuerdo, que lo que dice está bien y lo que hace es lo que no nos gusta, que dice que es para su hermano y para complacer a su hermano. Es el único cura católico de la historia que ha pedido un título marquesal, porque todos los que lo tenían, cuando llegaron al sacerdocio, lo renunciaron a él. Me permites un momento que apostille que no le correspondía. Que además a lo mejor no le correspondía, porque quizá le correspondía más a los a Albás. José María a los Albás, que son los de No, a los Albás no, a José María Blanco. Bueno, sigo. Una ambición de riqueza tal que cuando le conceden la cruz de Carlos III, sus hijos le dan una cruz de oro y él la rechaza y pide una cruz de brillantes. Pide una colomba de brillantes y no una de oro que le habían hecho. La colomba es el sagrario, que se llama así en Italia, colomba, porque está colgado de arriba. Cuando quiere subir en un coche, quiere tener un coche más lujoso que el de los ministros, tiene una ambición de atesorar cosas que hace que sus hijos le tienen que enviar cantidades de antigüedades y de cosas a su casa, porque a él le gusta tenerlo en el palacio de Bruno Bozzi en Montepeirioli. Cuando va invitado a un sitio, se quiere llevar, por ejemplo, el biombo de Sevilla, que usted es sevillano y posiblemente recuerda la historia, de cuando va a una residencia del Opus y le ponen un biombo para separarlo del comedor de los estudiantes, y él dice: uy, qué biombo más bonito, me lo quiero llevar. La dueña del biombo no se lo puede dar porque es de un patrimonio ilustre de la nobleza española, y entonces tiene que dar 1.000.000 de pesetas para que fabriquen un biombo para Monseñor. Pero es que además, entre otras de sus características, porque no todos son virtudes, y yo insisto en que mi retrato no es todo el retrato, claro. Otra característica suya es la cólera, la ira tremenda, los enfados tremendos que coge este hombre, que es capaz de pegar patadas a los muebles, arrancar molduras de las paredes, reñir a sus secretarias, en las que trabajan con él, y he conocido a varias exnumerarias que trabajaban con él, que decía: te voy a hacer llorar, te voy a echar, hazme el favor de hacerle la vida imposible a tal otra persona porque harás un bien para la obra. Esto es constante, y esto son rasgos personales, no es hablar de abstractos del Opus Dei, sino hablar de su persona, y creo que tendremos ocasión de seguir con esta lista de un retrato que, insisto, no es todo el retrato. Sí, no, exacto, esto es lo interesante, ¿no? O sea, que todas las cosas pueden tener rasgos de verdad, pero que a lo mejor los deformamos unos y otros, Es decir, unos y otros. Antes, una cosa que he dicho, Miguel Fisac, es sobre la decepción que pueden producir, vamos a decir así, no está la palabra exacta, las biografías de Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Sí. Bueno, decepciona a Miguel Fisac y decepciona a mí y a José Luis y a cualquiera, ¿verdad? Porque esto no son biografías, o sea, lo que se ha publicado es una cosa de urgencia, hecha en muy poco tiempo, en que simplemente se han enlazado unos datos con otros, pero realmente meterse en el alma del fundador del Opus Dei
no se ha metido nadie todavía. Han dicho, bueno, pues ahora hacía esto, y nació en Barbastro. Y pero sin embargo, había una intención, por ejemplo, muy marcada, de que él tenía un gran cariño por los pobres y por los niños y por una serie de cosas. Yo no lo he visto nunca con un pobre ni con un nada. Yo he estado los 19 años más pobres que ha tenido el Opus Dei, como tú sabes. Está bien que lo digas. O sea que, esto. claro, hay cosas que no. Hay una cosa, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando yo salí del Opus Dei, yo dije, yo no he dejado de ser cristiano, y he tenido que restaurar mi cristianismo. Y entonces he visto que el cristianismo es libertad y amor. Muy bien. Y yo lo he visto. No la he visto en el señor Escrivá, no la he visto. Pues por eso digo, esto es lo que decía pues sí, es una desgracia. Porque yo, en cambio, sí lo he visto. Si pudiéramos discutir sobre que era una persona muy mortificada y sobre que era una persona muy piadosa, yo tengo que decir que sí. Sí. Pero también tengo que decir que a mí me da la impresión de que se ha sustituido la fe y la piedad, la fe por la piedad. Hay un rasgo muy importante. Y sin embargo, pues hay una serie de rasgos de amor. Yo no he oído, es que es muy fuerte, esto de que yo esté devanándome los sesos y diciendo, ¿cuándo he oído alguna vez al señor Escrivá, que he hablado tantísimas veces con él, muy en privado y en público y en todo, pero en privado, muy en privado, hablar bien de alguien? Es que no le he oído hablar nunca bien de nadie. Es que recuerdo, por ejemplo, porque es una cosa que me repateó, un día que empezó a hablar mal de Ricardo Fernández Vallespín, y pensé yo, ¿qué puede decirse de un hombre que se ha entregado desde el primer momento y que está ahí hasta que se ha muerto, trabajando como un negro para que luego haga una burla y diga unas palabras fuertes? Es muy fuerte. Hay un perfil, muy fuerte. Hay un perfil que complementa lo que dice. Perdonad, porque es que yo me. Que tiene que ver con el mecanismo del poder. Yo tengo la impresión, en términos de sus aspiraciones, que él creía que la Iglesia se arreglaba si ellos gobernaran la Iglesia. Es decir, a mí me parece que la ideología de Escrivá se parece bastante a la del cardenal Lefebvre, conservador, reaccionario, tal, pero que así como Lefebvre tiró un pulso con la Iglesia por defender su doctrina, Escrivá sustancialmente lo que quería era ganar cuotas de poder dentro de la Iglesia. Por ejemplo, eso que decir del marquesado. Bueno, en el fondo yo creo que es una sustitución psicológica porque nunca pudo ser obispo. Es decir, él quiso ser obispo muchas veces y no lo consiguió. Entonces el marquesado es una especie de sustitución civil. Franco le dio lo que el Papa no le dio. Entonces luego hay un perfil de nombrar obispos del Opus. El último del que me he enterado es que han hecho obispo del Opus, han hecho a uno del Opus vicario de la Policía Nacional en España, ¿no? Que lo cual ya es bastante manifestoso. Hay muchos obispos del Opus ahora. Y luego el perfil de su cercanía con el poder. Es decir, cómo se acerca Franco y cómo se acerca al rey. Que yo creo que esto merece un pequeño capítulo porque da un perfil, y esto está muy documentado, yo lo tengo muy trabajado con muchos testigos, ¿verdad? ¿Cómo se acerca él a Franco? ¿En qué medida él, por Carrero Blanco, primero por el padre Bular, luego por Ibáñez Martín, en la operación Consejo de Investigación, donde tú tienes tanto que ver en la construcción del Consejo? Miguel es el hombre que financia el paso del Opus por los Pirineos y que financia el comer del Opus durante los primeros 10 años, porque es el único que ganaba dinero. Ese momento entraña una emoción de Escrivá con el poder civil. Alberto, entonces, voy a seguir hablando un poquito, hasta que me permitan un poquito, porque tú estás ido un poco largo. Entonces, el perfil del poder, por ejemplo, la persecución por la educación del príncipe. En la finca de Molino Viejo se celebró la primera reunión para cómo educar al príncipe. Y estuvieron allí Eugenio Vega Latapia, de parte del conde de Barcelona, Carrero Blanco y Rafael Termes, y eso lo cuenta Antonio, que estaba de testigo. Segundo, cómo le rodean al príncipe de gente del Opus. Ángel López Amo, su primer tutor, el cura Federico Suárez, que sigue siendo capellán, Laurita Hurtado de Mendoza, que es la secretaria de la reina. Eso a él le hace feliz. Y no solo le hace feliz, sino como era muy bocazas, lo cuenta. Y, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy divertido de José María Pemán, que, como sabéis, era un socio secreto del Opus Dei, que en Cádiz me contó lo siguiente. Estábamos comiendo Antonio Fontán, Antonio Pérez Hernández, Pemán y yo, y entonces Pemán empezó a presumir de que Escrivá era muy monárquico. Bueno, él, como creía que estaba en confianza, pues en fin, habló mucho. Y entonces el director de la casa se enfadó muchísimo, porque claro, en el Opus se decía que el padre no tenía que ver con la política, etc. Pero luego se comprobó que efectivamente le echaron la bronca a Pemán, le echaron la bronca, pero en todo caso ese perfil de acercamiento al poder
donde tiene mayor importancia, y quizá aquí los periodistas sepan más que yo, aunque yo creo que sé bastante, es la entrada de los primeros ministros del Opus en el gobierno. Eso se guisa muy cerca al escriba. Que él dice, nos han hecho ministros. Oye, perdón, muy cerca al escriba. No lo dijo. No lo dijo nunca. No lo dijo nunca. Varias personas. No lo dijo nunca. Bueno, voy a terminar. Termino. A ver, hemos cortado a Madrinas antes, Moncada. Y yo aquí quiero intervenir porque, permíteme luego usted la palabra. Ya ha dicho Madrinas, Madrinas es el que había sido cortado. Una cosa que los 57 bueno, ya que ha intervenido de nuevo, pues Alberto, voy a tener la delicadeza de contestarle, ¿no? Y también, sobre todo, estábamos hablando con Carandel, ¿verdad? A ver si enganzamos, podemos terminar de hablar. Pues bueno, es decir, lo que hace a Alberto Moncada respecto a todo lo que ha dicho del proceso es absolutamente ciencia ficción. O sea, nada es verdad. Absolutamente nada es verdad. El libro de un sociólogo sobre los santos lo cuenta todo. O sea, entonces... A mí no me entendieron el DNI. Contesta Carandel. Un detalle que has dicho, Carandel, pues, bueno, es simplemente un dato de información, ¿no? Es decir, el tribunal de Madrid fue nombrado por el cardenal Tarancón. Puedo mandar el papel mañana. ¿Y por qué era delegado entonces? El delegado del cardenal Tarancón. No, ¿por qué era delegado él? Tenía delegado? Solamente este papel de delegado, él, el cardenal. No, el cardenal cómo va a ser delegado, era el ordinario de la causa. De delegado nada. O sea, el delegado era el padre Rafael Pérez. Bueno, es un poco difícil explicar decir, la situación que entonces estaba la legislación, que ahora ha cambiado. Pero vamos, es decir, el caso es, hay una primera sesión en el proceso, pues que se nombran todos los que forman parte del proceso, los oficiales, se acepta la llegada del postulador y entonces pues comienzan ahí las sesiones muy complicadas porque el padre Rafael Pérez, que entre paréntesis quiere decir que estas palabras que has leído no se refieren a ti, no se refieren no, por favor. Bueno, no las entiendes como te dice. Esto ya lo hablaremos, no vale la pena. Completamente a ti. Por eso yo digo que el proceso... No, pero vamos, si quieres hablamos de tu caso. Hay dos cosas que yo digo claramente, y lo he dicho y lo manifestaba antes. Que puede estar viciado, primero, por no llamar a los parientes, no solamente a mí, hay otros que no han llamado tampoco. Mi hermana Pili ha tenido 15 años a la obra, conoció al padre en Roma y no la llamaba tampoco a testificar, porque se salió. Y hay otros muchos parientes, incluso con más parentesco. Tu hermana Pili, ¿cómo se que si este señor ha sido el juez instructor responsable de la causa, a mí que me perdonen, pero una persona que hace estas manifestaciones no puede ser juez instructor de nada. Eso perdón. Bueno, porque con esas manifestaciones que creo que son presumibles incluso de injuria. Bueno, es decir, el padre Rafael Pérez debe ser posiblemente, vamos, yo creo que sin ninguna duda, esto es absolutamente público, la persona que más sabe de causas de beatificación de España hoy día y de parte del mundo, ¿no? Pues ha habido olvidar, y además de eso es decir, la persona más estricta que existe, ¿no? Entre otras cosas, una pequeña anécdota, ¿verdad? Es que él cuenta muchas veces como en Madrinas, esto le llamaban, o sea, luego hablaremos de esto, si quieres luego hablamos. No hagas defensa de este señor, porque verdaderamente con lo que ha manifestado en época, diciendo, cualquier persona no hace falta que bueno, pues una cosa no quita la otra, no quita que sea una persona que sepa mucho de causas de beatificación, que para mí es la persona que sabe más, lleva trabajando en esto pues desde el año 60, ¿verdad? Hombre, a lo mejor es muy mayor ya no sabe lo que hace, bueno, pues también puede decir, ¿no? Tiene 90 años realmente, o sea, no sí sabe lo que se hace, ¿no? Porque el hombre conserva de momento pues muy bien la cabeza, ¿no? Y entonces, no sé qué iba a decir, bueno, que es decir, este hombre sabe mucho de causas de beatificación y es un hombre muy estricto. En Roma le llamaban el torquemada español, ¿no? Es decir, como hombre muy estricto. Realmente nos metió a todos en vereda y fue él el que llevó el proceso de Madrid. O sea, es decir, esto sin él no se hizo absolutamente nada y los que fueron allí oficiales del proceso, que por cierto, en los procesos de beatificación, en las causas de beatificación hay el abogado del diablo, ¿no? Sí, que también te sigue habiendo. Les llamábamos tradicionalmente promotores de la fe y ahora se ha cambiado el nombre por promotor de justicia. Era don Joaquín Aznar Cleofás y Ricardo Quintana. ¿Sí? Los dos. Los dos, sí. Entonces, don Joaquín decía ya al principio, dice, Escrivá es un santo. Esto lo decía el abogado del diablo. Sí. Ya al principio.
Bueno, a mí esto. hace 40 años que me dijo... Voy a volver a... Sí, sabemos. Perdón, pero a mí hace 40... Bueno, era simplemente todavía no... explicarte este pequeño detalle, ¿verdad? Ahora, después de esto, pues podemos hablar lo que queráis. Es decir, de esto, Luis, parece que tienes una cosa que me parece muy interesante es lo que decías de las visiones parciales, ¿no? Que nos hemos ido con esto. Es decir, cosa que es absolutamente cierta. Y esto es una cosa muy interesante también de tener en cuenta hoy, ¿verdad? Porque Monseñor Escrivá de Balaguer es una figura que, es decir, su visión histórica, el único que la sabe es Alberto, pero los demás no la sabemos, o decimos que no la sabemos, porque queda mucho para hacer, mucho, o sea, es decir, saber realmente toda la amplitud de la figura de Monseñor Escrivá de Balaguer, pues a lo mejor tiene que pasar un siglo, ¿no? Y si sois historiadores, pues sabéis exactamente eso. Vamos a ver, Martín Prieto, por Que favor. ya entramos en la cuestión de... Martín Prieto, por favor. Un momento, que no consigue hablar. Muy brevemente. Lo que pasa Prieto es que es tan no... sobrio que tengo que darle yo la palabra. Si no, como está bien cuando la quiera, que también es de los No, está mucho más silencioso que yo. Pero, insisto, vuelvo a mi monotema del principio, ¿no? Me da la sensación de que estamos teniendo pues una especie de pequeña discusión de familia, donde probablemente a estas alturas de la noche creo que nos están viendo y escuchando todos los miembros del Opus Dei y probablemente una gran mayoría de cristianos que no están entendiendo muy bien de qué estamos hablando, habrán ya pagado el receptor, habrán hecho zapping y estarán viendo por la película que hay en otro canal. No creo. Ahora bien, vuelvo al tema del comienzo, es decir, bueno, pues he hecho algunas reflexiones, Luis Carandel, que no han sido contestadas, pues sobre el afán de honras, de dinero, de prestigio, etcétera, de este hombre que queremos hacer santo, ¿no? De que algunas personas quieren hacer santo. Don Miguel Fisac ha dicho cosas terribles. Don Miguel Fisac ya me venía contando en el coche que él viene aquí una cacería de zorros donde el zorro es él, y bueno, ya le van a tirar con perdigones loberos. Y es un hombre que sé que lo está pasando muy mal, probablemente el que peor lo está pasando en este momento. Mucho a todos los que están ahí. Vuelvo a decir, yo, el burro delante, para que no se espante, pues me voy a considerar absolutamente el hombre más vanidoso de los que estamos en esta reunión. Yo, en vida, yo no hubiera tolerado toda la biografía que yo he tenido que leer publicada en vida sobre don Monseñor Escrivá de Balaguer, que él ha autorizado, y le ha permitido, y ha hecho, le ha parecido muy bien que sus hijos, que sus discípulos dijeran de él no lo que dice Luis Carandel o lo que escribe Luis Carandel, sino más bien todo lo contrario. Unas cosas realmente terribles. Entonces, insisto, por favor, yo quisiera que alguien me diera razones por qué yo mañana, como cristiano, me tengo que arrodillar en una iglesia ante la imagen de Monseñor Escrivá de Balaguer para pedirle mercedes. Porque es que a lo mejor, y Dios quiera que le dé mucha vida, a lo mejor hay que hacer santo a Luis Baltaberner. Me parece mucho más santo, ¿no? Y a lo mejor nos da un crédito y ya lleva muy bien su banco y no sé qué, y es un hombre piadoso. Bien, ahora, intenté contestar esto antes y voy a intentar un poquito ahora. Hombre, la verdad, primero quisiera decir que siento que Miguel Fisac lo esté pasando mal, porque a Miguel Fisac le aprecio por muchos motivos, simplemente porque está ligado a la historia de la obra. Yo lo hago con una obligación. Me decía que pagaría por no tener que estar aquí. Por eso lo quiero decir, evidentemente le aprecio. Bueno, también evidentemente porque aprecio su arquitectura. Luego la impresión que me produjo Alcobendas la primera vez que estuve allí. Celebre misa en aquel altar. Vi la audacia con que había sabido anticiparse a tiempos de la historia de la liturgia, es algo que me agrada. Pero en fin, quiero decir, por ejemplo, que no quiero que no quiero que se sienta, por lo menos por mi parte, como zorro perseguido por ninguno. Porque para mí es todo lo contrario, para mí, Miguel Fisac, aquí en cualquier lugar. Bien, una vez dicho eso, vamos a intentar contestar a dos cosas que quisiera contestar. Primera, a lo que ha dicho Carandel. Fíjate, yo he estado en todos esos años en Roma, en los años que se refiero, el Marquesado de Peralta y otras cuantas cosas más. Es decir, que en 16 años que me llevo allí, Monseñor Escrivá de Balaguer no he oído hablar ni una sola vez de cruces, ni de Carlos III, ni de nadie más. Es decir, que ni una sola vez ha sacado nada. Era un hombre de una sencillez extrema. No se puede rehabilitar un marquesado, un título nobiliario. Permíteme que termine. Él rehabilita el título nobiliario. Él tiene conciencia muy grande de la deuda de justicia que tiene con su familia. De que su familia, su madre, Dolores Albás, con la que se sintió siempre profundísimamente ligado, su hermana Carmen, su hermano Santiago, sobre todo las dos mayores, porque eran las que toman decisiones en los años 30, después ponen mucho en juego en su servicio. Y que él tiene una deuda con respecto a ellos. Él piensa, en un determinado momento, que la forma de pagar esa deuda puede ser rehabilitar el marquesado,
que solo él puede hacerle con su quién es y su prestigio. Puedo decir, sí, se entra en relaciones con la familia, sabe que evidentemente habla a los demás, sabe si los otros van a solicitarlo, estos dicen que no y entonces lo solicita él. Conozco toda la tramitación del tema, más o menos en líneas generales. Puedo decir que en los años que estuvo en Roma, y son todos los años después del marquesado, no utiliza ni una sola vez, ni un solo signo del marquesado. Ni se hace una carta a papel con membrete en que aparezca una coronita de marqués, y sé lo que es una coronita de marqués, porque tengo amigos marqueses e incluso parientes marqueses, pero, o condes o cosas parecidas. Perdóname que termine. Los escudos que forman el título, o sea, el marquesado. En Torre Ciudad. Permíteme. Los escudos que forman el escudo del marquesado. Es solamente para concretar. Él no lo utilizó jamás. No lo utilizó, ni una tarjeta de visita con el tema, ni lo empleó. Jamás habló. Efectivamente, en la vida de mi familia, yo lo he visto, digo, he estado con él, es una sencillez extrema. Vamos, por contar un detalle, digamos, saber a lo que son las cosas concretas, digo, ya que hemos hablado de su figura. Y en ese sentido coincido con lo que acaba de decir antes Miguel Fisac, que fue una persona extremadamente mortificada. Y además con una conciencia de que él no podía tener nada que no tuvieran los demás. Los años 50 todavía siguen siendo años en Roma de un poquito de posguerra. Años en los cuales se emprende una tarea de expansión universal de la obra. Bueno, años en los que se va montando todo aquel Colegio Romano de la Santa Cruz, en que yo, como digo, me incorporé como profesor al ordenarme de sacerdote en 1960. Las cosas se van montando poco a poco. Se vivían los primeros años que llegué yo en Roma, evidentemente en literas, se pasa después a conseguir tener camas, porque hay un poquito más de sitio. Bueno, entonces, evidentemente, hay un momento determinado, él ve que le colocan en la cama de su cuarto un cubrecama. Entonces llama y pregunta, veo que me colocan un sobrecama, y pregunta, ¿hay cubrecamas en todas las habitaciones de la casa? Y dice, no, padre, hemos empezado por usted. Su respuesta es, bueno, quitarla de aquí y que el cubrecama que se coloque en mi cama sea el último de la casa. Bueno, son detalles y como ese otros muchos más de un desprendimiento profundo que hay, de un sentido hondo de la vida. Quería citar, el segundo punto que quería subrayar es el tema de 1957. No sé, ni estoy en condiciones de decir si hubo o no esa conversación con mi vino viejo. He leído el testimonio de una persona, me gustaría tener más datos, porque para decidir las cosas históricas hay que contar no solamente con el recuerdo de uno, sino con otros muchos más datos para saberlo. Yo estaba en Roma en 1957, cuando entran Alberto Ullastres y algún otro más, no Legión, como se ha dicho antes, en el gobierno español. Un tema que a mí me interesaba, porque yo, aunque luego dejé estos temas porque me ordené sacerdote y entonces renuncié ya a la actividad política para meterme en otros menesteres, los de decano de teología, que son también bastante divertidos, pero a mí me interesaba la política, porque por familia tengo afición a la política. Mi abuelo fue alcalde de Valencia, mi padre fue diputado de la Seda, íntimo amigo de Manuel Jiménez Fernández, y hubiera seguido por la línea de una democracia cristiana de izquierda si me hubiera dedicado a esos menesteres. Con lo cual, cuando ocurre lo del 57 me interesa. Lo sigo. El recuerdo que quería contar es que en ese momento, cuando son nombrados estos ministros, el fundador del Opus Dei nos reúne a todos los señores que estábamos en Roma, y estábamos entonces unos 150 personas, provenientes de todas las regiones de las cuales había labor de la obra, lee y hace leer un largo texto en su presencia, una solemnidad en el cual deja con absoluta claridad y subrayando la libertad política que tienen todos los miembros de la obra. En aquella larga conversación, lectura de un texto, en su presencia, reafirmado con su autoridad, con algunos comentarios que él fue haciendo, nos quedó a todos clarísimos una cosa, o si queremos decir dos, en realidad se confunden. Uno, que Alberto Ullastres, y con él otros más, Mariano Rubio, etc., eran perfectamente libres de adoptar la decisión que estimaran oportunas. Y que nosotros éramos, a la vez, perfectamente libres de estar en absoluto desacuerdo con ellos. Y de pensar que el intervenir en el gobierno de Franco era un servicio a España o un contribuir a mantener una dictadura que lo mejor sería que cayera cuanto antes. Ambos juicios eran perfectamente libres y tanto nos quedan a todos con libertad que sea. Y ese es un último detalle pequeño, el tema de la columba que ha sido mencionado antes. Monseñor Claver no quiso nunca nada para sí. Sí quiso, en cambio, muchas cosas para el sagrario. La fe que él tenía en que Cristo estaba ahí, en cualquier sagrario, le conmovía profundamente. La columba no es el nombre que se le da en Italia al sagrario. En Italia se le llama al sagrario tabernáculo. La columba es un tipo de sagrario que existe desde la época románica y que fue prohibido en algunos momentos
y que luego se mantuvo también. Entonces, él quiso que en uno de los oratorios de la casa, que allí en Roma, en Villa Tevere, en la Viale Bruno Bozzi 73-75 son las puertas de entrada, hubiera algún sagrario, concretamente 2, en forma de columna. Porque esa tradición antigua, que entró con la época romántica, pasando por encima del barroco que lo abolió, le evocaba la Trinidad. La columna es, desde el Evangelio, el símbolo del Espíritu Santo. Y precisamente ahí sí quiso efectivamente que la columna fuera muy rica. Y donde no quiso, una primera columna llegó pobre, quiso otra mejor, precisamente para honrar a Cristo. Uno puede efectivamente, hablamos aquí de cosas opinables, las hay, puede tener un cierto gusto, un sentido de la liturgia. Puede haber muchas formas de sentir la liturgia. A una persona le puede gustar la liturgia cisterciense, por ejemplo, que tiene iglesias muy descarnadas. Le puede gustar la liturgia barroca, con grandes retablos metidos. Le puede gustar la liturgia como, por poner el ejemplo, y no meterme contigo, la liturgia de Alcobendas o la capilla de Longchamp de Courvoisier. Puede haber muchos gustos, pero me parece que todos esos gustos diversos confluyen a una sola cosa: la conciencia de fe en la Eucaristía. Y esto es el punto que quería subrayar aquí, y si entendemos ahí. Un momento, Carnel. Ahora va, pero cuando has hablado antes, que has hecho un discurso largo, un poco coherente, explicando todos los puntos, yo al principio estaba asombrado y luego he pensado que tú hablabas de otra persona. Es decir, has descrito a un personaje que no coincide en casi nada, excepto en cosas exteriores, con aquel que yo he conocido. Bueno, vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Vamos por pasos. Yo he tenido, sin embargo, la experiencia de coger el libro de Carandel, de leerlo, que era del de un profesional que se informa, y resulta que de esa información salen una serie de puntos que yo, independientes, conozco además de primera mano. Vamos entonces. Y resulta que me aclara, o sea, a mí, después de haber reconocido, me reconozco perfectamente porque sé de hechos concretos. Por ejemplo, una visita que hacemos el señor Escribá y yo solos a Barbastro y a Logroño, veo una serie de cosas y me cuenta una serie de cosas personales, pero nunca aclarando exactamente el perfil, sino dando unos detalles que resulta que en el perfil perfectamente hecho del señor Carandel coinciden exactamente. Y entonces digo, hombre, así me entiendo yo de esto. Bueno, entonces yo solo tengo aquí... es que usted me... Ese es el asunto. Un momento. O sea que yo creo lo contrario. A mí me ha ilustrado de una serie de cosas que sabía, pero que no hilaba. O sea, si yo le he entendido bien a usted, al leer el libro del señor Carandel, se ha dado cuenta, dice, anda, este personaje que está escribiendo es aquel que yo conocí y que no coincide con las versiones oficiales que circulan de Opus Dei. Sí. Bueno. Entonces, yo solo le voy a hacer una pregunta. ¿No se extraña usted que sean tan pocos aquellos que han tenido este sentimiento? ¿Cómo tan pocos? Pues muy sencillo, porque muy pocos tienen las vivencias que yo he tenido en aquellas épocas. Claro, de la guerra, por ejemplo, si me dicen del paso del Pirineo, pues hombre, del paso del Pirineo yo sé todo. Claro, evidentemente. Pero además con un detalle tremendo que no lo tienen más que los que estuvimos allí, los 8 que estuvimos allí. Y los biógrafos oficiales excluyen a Miguel. Bueno, Pizarro, claro, que se marchó excluyen de a Miguel. No, un momento. Excluyen a Andrés Vázquez de Prada. Monseñor Escrivá de Balaguer vivió muchos años. No tan solo pasó los Pirineos. Pero vamos, yo iba a ir a 2 o 3 puntos. Por delicadeza él. Yo me he oído... No lo consigue acabar. Que hay tiempo, A ver, vamos a ver si podemos usar una frase con las oraciones. Yo lo que digo es que el personaje que conoce, en cambio, es el... Estoy ayudando a... Bueno, entonces, estoy intentando... Por ejemplo, no sé quién de vosotros ha dicho que no le ha oído hablar nunca bien de nadie. Yo. Bueno, entonces, yo estoy seguro de que usted está diciendo la verdad 100%. No pongo ningún elemento de duda en aquello que usted está diciendo. Usted está convencido de que dice la verdad. Créame. De verdad, porque creo en su honestidad de persona. Pero lo que sí debo decirle es que yo le he oído hablar bien de mucha gente y no le he oído hablar mal de nadie. Además, yo le he visto... Espérese,
le ruego solo que crea también en mi honestidad. Pero usted... Espérate un momento, que no he terminado. Dice que era una persona vanidosa. No sé quién lo ha dicho. No, yo no lo he dicho. No, eso no lo ha dicho Miguel Pizarro. Bueno, no lo he dicho. Bueno, aparece el retrato como una persona vanidosa, de la cual no se pueden demostrar signos de vanidad, como el doctor Illanes ha dicho, porque es muy importante, nunca usó el título de marqués. Bueno, que coste una cosa. Bueno, que yo creo que se está sacando del contexto. Vamos, que creo que no es importante. Claro que no. Como la importancia que se le ha dado a la cosa del marqués. Yo tengo una teoría personal que no está completamente justificada, pero que creo que sé por dónde va ese asunto y que no tiene nada que ver con una vanidad personal. En el punto del... Y desde luego tampoco tiene que ver nada con que darle a Santiago un título. Eso por supuesto tampoco. Eso me parece ridículo. Sacado Santiago directamente. Es ridículo completamente. Realmente después se ha dicho... Lo que pasa es que visto que a la exterior produce un escándalo, un escándalo general, entonces se busca una manera de resolverlo. Es que hay un perfil de escriba que tiene que ver con reacción con lo que le pasa afuera. Es decir, él hace muchas cosas, pero algunas le salen mal. Es decir, por ejemplo, yo tengo el recuerdo del tema de la financiación de la cosa exterior, ¿no? Es decir, en ese momento, ya un muchacho joven, pero ya Luis Valls, que es el hombre de escriba aquí, Luis Valls y Antonio Pérez, en los años 50, Antonio Pérez, que es secretario general del Consejo de Estado, es un hombre que está vivo, muy lúcido, y que me ayudó a escribir el libro de historia oral, es el hombre de escriba para hacer la operación política y comercial, y Luis Valls solo la comercial, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que ocurre es que las cosas que negocian, no todas se las cuentan a Escribá, pero Escribá lo que tiene es una preocupación económica grave, porque necesita hacer el colegio romano, necesita hacer todos esos rollos, ¿no? Entonces, la presión por el dinero a la que tú te referías no era solo porque le guste a él, sino porque él ha montado un tinglado de tal naturaleza que, por ejemplo, tiene que inventar que Rafael Terme se vaya a hacer un crédito en Andorra para pasar dinero negro a Roma, porque el dinero del Opus estaba en España, entonces como era ilegal sacarlo lo sacan por esta... Con lo cual se ve claramente que Rafael Terme de joven creía que el capital estaba por encima del Estado, ¿no? En fin, después de la operación esta vienen otras mayores y viene ya el clamor nacional contra el Opus, al que tú eres testigo, del que tú eres también, y viene toda la hay otra cosa, es que es mucho más complicado todo esto, porque por ejemplo, cuando dice Illán, que cada uno políticamente puede pensar lo que quiera, eso es verdad. Lo que pasa es, espera un momento, lo que pasa es que cuando se quiere hacer una operación importante al lado de Franco, se busca a los señores que son los más adecuados y los más franquistas, y entonces se busca a unos señores. Y cuando se quiere hacer, porque se ha ido demasiado lejos, y ya parece que se va a unir la política de Franco con la política del Opus, entonces hay que darle una independencia al Opus Dei. Entonces se coge a dos señores que no son partidarios de Franco y se les dan los medios y dice, ¿vosotros queréis ir contra Franco? Pues muy bien, pues yo os doy los medios para que vayáis contra Franco. Y entonces, cuando yo leo en el periódico que se ha creado que se ha comprado un periódico en que el presidente del Consejo de Administración es Rafael Calvo Seret y el director del periódico es Antonio Fontán, le digo a mi mujer como hombre, claro, estos van a que los metan en la cárcel, Franco. No, pero hay otra cosa más, Espera un momento, y cuando me encuentro en una cena en casa de Pepe Armero a Antonio Fontán, le digo que no le habían puesto más que 250.000 pesetas de multa, le digo, oye Antonio, que aquí hay que irse a la cárcel, nada de 250.000 pesetas, qué malo eres y no sé qué y tal y cual. El problema grave, naturalmente, y luego vuelan el Madrid. Pero el problema grave no es ese. Era para eso. El problema grave no es todos los respetos, Alberto. El problema grave es que cuando Pablo VI se enfada con la versión del Opus que le dan los obispos españoles, que había muchos contra el Opus, entonces claro, Pablo VI no era particularmente amigo de Escrivá. Entonces, en Milán había tenido ya mucha bronca, y Escrivá había hablado muy mal de Pablo VI, como cuenta Antonio Pérez. Entonces, dudo de su salvación. Dudo de su salvación, decía Escrivá. Con todos los respetos a Antonio Pérez, que me gustaría que estuviera aquí, y sin estar él, no alegaría su testimonio,
pero esa frase no la ha dicho jamás. Yo he estado mucho más tiempo junto a Escrivá. En esos años... No, sí. Antonio, pero él lo dice, ¿no lo dice? No, Alberto, concretamente yo he estado mucho más tiempo junto a Escrivá en tiempo de Pablo VI que Antonio Pérez. Pero él con él alguna vez solo. Sí, y yo también solo bastantes veces. Pero él con él solo. Sí, pero y yo también solo muchas veces y con mucha gente. No quiero decir ese no es mi tema. Mi tema es Pablo VI, perdón, operación política. Perdón, Alberto. No se puede lanzar una cosa gravísima. ¿Cuál es gravísimo? Decir que ha dudado de la salvación de Pablo. No, eso no lo he dicho yo. Bueno, lo dice Antonio Pérez. Lo diga quien lo diga y luego decir, ese no es mi tema. No, porque ese es el tema. Perdón. Antonio Pérez dice lo que dice. Perdóname. Dice lo que dice. Yo no lo digo, yo lo recojo en mi libro. Y es un tema accidental. No quiero seguir yo aquí ahora. Por tanto, yo me tomo la palabra y me la tomo. Toma lo que quieras. Por tanto, voy a seguir hablando. Un poquito no, porque me parece que son cosas serias y que vale la pena hablarlo con un poquito, no lanzar cosas y dejarlas. Claro. Claro que sí. O sea, yo he estado en Roma todos los años del concilio, todos los años, los últimos años de Pío XII, todo Juan XXIII, todo Pablo VI, casi, pero en el 72, unos años antes. Pero, por tanto, gran parte del asunto. En esos años he asistido a ver lo que era el vibrar de Monseñor Escrivá de Balaguer ante temas de la Iglesia, en los que sufrió, sobre los cuales él tenía finalmente su sensibilidad, su forma de sentir, pero en cualquier caso nunca le faltó una cosa, que era la conciencia de la enorme importancia del acontecimiento que estaba ocurriendo entonces, y una unión tremenda con el romano pontífice. Él dijo siempre, he asistido a 2 muertes de romanos pontífices, la de Pío XII, la de Juan XXIII y la elección de otros 2 romanos pontífices. En todos esos momentos cruciales de la historia de la Iglesia, él dijo una sola palabra. Es decir, hay que estar con el romano pontífice, sea quien sea, porque tenía una enorme conciencia de que el Espíritu Santo es quien rige la Iglesia. Y si alguien sale elegido, ese es el que Dios quiere que salga. Bueno, de acuerdo. Puede serte simpático o no. No, de acuerdo, no. Quiero decir, para un cristiano me parece que eso es excesivo. Antonio Pérez dice lo contrario. No, Antonio Pérez... Hay testimonios que dicen que hablaba del concilio del diablo, en vez del concilio Vaticano. Yo he oído hablar del concilio casi todos los días, durante largas temporadas. Porque no olvidemos que una de las figuras... Permíteme, no olvidemos que una de las figuras claves del concilio, uno de los secretarios de las... No me acuerdo en este momento si son 10, 12 comisiones que hubo, es nada menos que Álvaro del Portillo. Es uno de los primeros protagonistas del concilio. Solo una pregunta, no lo interrumpo. Usted que estuvo muchos años con el Roma, ¿recibió alguna vez al padre Arrupe? Sí, tuvo varias conversaciones con el padre Arrupe. No me acuerdo en este momento los años que fueron aquellos. El padre Arrupe dudaba de la existencia de Monseñor Escrivá de Balaguer. Pues el padre Arrupe vino a comer a Bruno Buozzi en algún momento y el Monseñor Escrivá de Balaguer estuvo también visitando la curia general de los jesuitas. Comiendo allí. Sí, de hecho, hay unas fotos en las que se le ve junto al padre Arrupe en la terraza de la curia de los jesuitas que está junto a la plaza del Vaticano. Y un día dijo el padre Arrupe a Monseñor Riveri, al nuncio, le dijo: yo, señor nuncio, a veces dudo de que exista Monseñor Escrivá de Balaguer. Bueno, eso, como frase chistosa puede decirse. Pero vamos, que se han encontrado varias veces. Hay que hacer una pausa. Se han encontrado. No doy la palabra a nadie. ¿Cómo estamos de hora? Tengo yo la palabra, Quiero seguir después. ¿Estamos de hora, José Luis? Tenemos ahora como 20 minutos entre nosotros y otra media hora. Yo me divierto mucho, yo me divierto.